Hola, hola, buenas, ¿cómo estáis, cosmolocos y cosmolocas? Pues aquí estamos en el canal cosmológico. Hoy vamos a hablar de la luna nueva en Tauro y tengo a mi compañera de batalla de aventuras cosmológicas, Belén Lacunza. Hola, Belén. Hola, Andrés, y a todas y a todos. Hoy vamos a hablar, como digo, de la luna nueva en Tauro con Belén. Belén es educadora, astróloga y especializada en el desarrollo, ¿no? Me encanta cómo vincula los ciclos de los planetas con el desarrollo humano y esto tanto neurológicamente como biológicamente como psicológicamente e incluso en adaptación social, ¿no? Hoy, de todas maneras, nos vamos a centrar en los tránsitos del momento y especialmente en esta temporada Tauro, en la luna nueva Tauro, que es esta semilla que inicia pues todo un ciclo. Yo cuento personalmente, yo tengo mi libretita de lunaciones y en la luna nueva siempre hago no son propósitos, son anotaciones, miro la carta, miro cómo me cae a mí la lunación, escribo lo que me gustaría pues, tener en mi vida en esos próximos 6 meses y luego lo olvido, lo dejo aparte, no lo vuelvo a mirar, aunque queda ahí esa semilla, ¿no? Y al de 6 meses vuelvo, lo leo y digo, mira, pues esto sí, y esto no, esto lo dejo para la siguiente, y esto sí. Entonces yo sí que yo creo que desde que empecé con astrología es algo que hago todos los años, todos los meses, y a mí, bueno, es súper productivo, o sea, a mí me funciona un montón. Así que yo lo recomiendo muchísimo, pero claro, ahí cada uno pues tendrá habrá gente que le gusta más pues hacer rituales más, o más espirituales, o habrá gente igual que le gusta más estar pues en quietud, ahí ya cada uno pues que busque su forma, ¿no? Pero sí que es un buen momento este de inicio, ¿no? De inicio de un ciclo. Bueno, yo, ya sabes, Andrés, yo siempre hablando de ciclos, yo no puedo, yo digo la palabra ciclo todo el rato. Todo un ciclo que en realidad se inicia en estos próximos días, pero se acabará culminando en la luna llena en Tauro, que será dentro de 6 meses, pero sí que es un momento en el que algo se inicia. Entonces, como sabéis, nosotros vamos desde el enfoque cosmológico, que da regencias, o como lo queráis llamar, simpatías, canales, lo que sea. Estamos también con un debate de cómo llamarlo, pero en todo caso, asociación de planetas y de signos distintos. Y por eso, como es algo muy nuevo y como esto también estamos enfocando lo que es una luna nueva o lo que es una luna llena desde esa mirada nueva, pues vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la luna cosmológica? ¿Tú qué piensas, Qué Belén? bueno. La luna cosmológica, ¿no? Lo que decías, qué es la luna en astrología y qué es la luna en astrología cosmológica, ¿no? Así como tenemos esos planetas como regentes, ¿no? Que no nos gusta tanto esta palabra, también podríamos hablar como de franjas, ¿no? De cada franja, cada signo. Acá tenemos la nube de Oort, que va con Piscis, tenemos a los frikis de Plutón y Haumea y Makemake y todos estos en Acuario, tenemos a los centauros en Sagitario, el cinturón de asteroides en Virgo, y en el caso de Cáncer, de la Luna, tenemos también a la Tierra y la Luna, tenemos a ambas. La Luna sería el cuerpo, el planeta que tiene los ciclos más cortos, si quitamos el del Sol, el diario del Sol, y unido mucho como a los procesos básicos, ¿no? Casi a los de experiencia básica del día a día de supervivencia. Te contaba antes que aquí en Euskal Herria, en el País Vasco, los días o las semanas se clasificaban de 3 en 3. O sea, nuestra semana es inicio de semana, mitad de semana y final de semana. Y esto lo hacían por las lunaciones, ¿no? Y entonces cómo adaptaban todos los ciclos naturales del día a día, se adaptaban a este ciclo de 3 días, ¿no? Y a partir de ahí al ciclo mensual de 28 días de la luna. Y entonces eso, que son todos procesos como muy básicos, muy de supervivencia. Y luego también la luna físicamente o astronómicamente sobre la Tierra, ¿no? Que es que al igual que la luna
con su, ¿no? Bueno, con este ciclo que tiene Sol, o sea, la Tierra y la Luna, como las mareas se mueven, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo y entonces, claro, nosotros como cuerpo físico acuoso, como la Tierra, que se llama Tierra, pero la mayoría es agua, nosotros también somos cuerpo, pero la mayoría somos agua, ¿no? Y como esta luna nos influye también, ¿no? En este bajar y subir de nuestros líquidos, que al final serían como la influencia de nuestra emocionalidad, ¿no? Para mí este es el ciclo lunar, va de eso, ¿no? Va de cómo nos influencia esa gravedad, casi casi, ¿no? Y tienen relación con estas necesidades básicas de los ciclos, que son las necesidades, las fisiológicas, las de estímulo y las de apego, ¿no? Que sería como pues lo básico. Necesito refugio, necesito nutrición y necesito impulsos. Somos seres sociales y necesitamos impulsos exteriores que nos hagan desarrollarnos. Me encanta mucho de lo que has traído. Yo muchas veces he dicho que deberíamos llamar a la Tierra Marina, Mar, nuestra amiga Mar, porque es mucho más agua que tierra, ¿no? Y que además nosotros estamos compuestos en el 80%, más o menos entre el 70 y el 80% de agua, ¿no? Y aparte es muy bueno hidratarse, ¿no? Y además es que si nos reflexionamos en que los seres humanos y la vida sale de esos océanos y de esas aguas y que la luna moldea eso, es como que la luna está movilizando aquello que es fuente de vida. Y Cáncer, que es el cuarto signo del zodiaco, es algo así como tú estás diciendo, le metes impulsos, le metes ideas, ¿no? Que es como le metes Aries, le metes Géminis, le metes sensaciones corporales de Tauro y entonces surgen los relatos y de esos relatos salen los sentimientos, ¿no? Y con eso, ¿qué queremos decir? Que desde esos sentimientos que se cultivan puede surgir la acción. Hasta que no hacemos esa película sentimental, no ponemos en acción. Por eso también la luna y su signo Cáncer, bueno, y la Tierra, el compuesto Tierra-Luna como canceriano, es un lugar de inicios, ¿no? Porque iniciamos una vez tenemos esa película clara y actuamos. Hacer este vídeo de tránsitos poniendo a la luna como principal es porque tanto por el hecho de que es lo más cercano que tenemos, como por esa capacidad de meter en el caldero todo eso que nos compone y entonces a partir de ahí actuar, pues es en realidad nuestra palanca de acción más humana, ¿no? Utilizar las lunas, ¿no? O también lo podríamos ver como los otros planetas son muy distantes, pero ¿dónde podemos actuar el ser humano? En el día a día, lo que estabas diciendo, ¿no? O el hacer el journaling de tu diario, ¿no? Entonces, en ese momento es en el ahora y en el aquí, ¿qué puedo hacer? Pues me puedo dedicar en mi cotidianidad a ir moviendo unos pasitos. Aunque la luna en principio, sus tránsitos no son muy importantes, que no genera un cambio histórico, la luna, porque es súper repetitivo lo que hace, pero al final es en el aquí y el ahora y en esa rutina donde tú puedes movilizar, ¿no? Y es en esos ciclos de 6 meses donde tú puedes ver, ¿no? Y además me hace gracia con ese journaling que comentabas antes, que también hay muchas veces que tú puedes poner una semilla en algo y pensar que esto va de un tema, ¿no? Es decir, pues ahora con la luna nueva en Tauro, a lo mejor dices, pues voy a ganar más dinero. Por decir la cosa más básica de Tauro, ¿no? Materia, Tauro, dinero. Y a lo mejor en realidad lo que viene después es un bienestar material y corporal que no iba por ahí, ¿no? Igual te hicieron un regalo después con la presencia, con el poder ir a una casa, a un local, con el poder disfrutar de la riqueza de la naturaleza y dices, ay, no era esto. Yo invoqué un tipo de abundancia y fue otra, pero también aprendo. Por supuesto, ¿no? El disclaimer de siempre, cada uno tiene que ver dónde le cae el grado 26, 25 de 25, 26, 27. Bueno, es que hay un gran estelium, ahora lo diremos, de muchos planetas conjuntos, más o menos del grado 26 y llega hasta Géminis, prácticamente hasta el 1 de Géminis. Todo planetas y eso donde lo tengas en tu carta natal modifica todo esto que vamos a decir, ¿no? Vamos a hablar en general de la energía de Tauro
y de la luna en Tauro, pero que todo eso lo modifica, ¿no? En que en estos ciclos y en esta idea de que la luna materializa nuestras emociones en aquello que sentimos, su opuesto, que siempre hay un juego de opuestos entre el signo de Tauro y, por ejemplo, su opuesto Escorpio, ¿no? Como que también hay que reflexionar en cuanto a eso. Que ya lo has ido sumando tú un poquito, ¿no? Al que en astrología cosmológica también dentro de Cáncer entra la Luna y entra la Tierra también, ¿no? Aunque sea simbólicamente, ¿no? Porque en carta no podemos poner el punto de la Tierra porque la carta en sí es la vista, ¿no? de la Tierra, pero bueno, digamos que allí donde esté un planeta, justo en el lado contrario está la Tierra, ¿no? Sería, o sea, en la carta no se puede poner, pero sí que simbólicamente sí que es como esa materialización, porque como decíamos eso, ¿no? Como la luna es como la influencia externa, que encima creo que justo con las emociones se puede hacer como también ese simbolismo, porque las emociones, nosotros no somos nuestras emociones, ¿no? Las emociones es el agua ese que se mueve, pero si te identificas con tus emociones, ¿no? Es como identificarse con la luna, cuando nosotros somos la tierra, ¿no? Que ya es como la materialización o la experiencia antropocéntrica de eso mismo, ¿no? De la experiencia. Yo creo que entra este juego de sol, luna, tierra, ¿no? Que es como lo que construye como la experiencia en la Tierra, o bueno, por ahí cerca suelen estar también Mercurio y Venus, que son los que siempre están como cerca del Sol y los que son los que a través de la idea y de la conexión, esto que decía de las necesidades, cómo se construye esta visión antropocéntrica, que sería ya la Tierra, que quería decir que se incluye también dentro del signo de Cáncer. Esto que comentas, ahora me viene un tema que a mí me gusta mucho comentar, que desde una mirada, digamos, de encarnación, es decir, si estamos pensando desde una mirada que podría parecerse al budismo, pero también a otras corrientes de pensamiento que tienen que ver con que explican que venimos de una fuente de la que todos estamos unidos y donde somos energía pura, ¿no? Y somos presencia cuando encarnamos. O cuando nos convertimos en seres humanos divididos y separados en este mundo, ¿dónde estamos? Pues en la Tierra, ¿no? Nos encarnamos en la Tierra y en esa Tierra que tiene el satélite Luna alrededor y como si ese fuese nuestras ejes de coordenadas, como tú estabas diciendo, la propia carta astral nos muestra que estamos en ese eje de coordenadas, pero con esa luna como si fuese una especie de recolector de lo que sentimos o un espejo que nos lo muestra, ¿no? Esas emociones, ¿no? Pero a mí también me gusta pensar que cuando miramos hacia el Sol, Mercurio y Venus, desde la cosmológica es Cáncer mirando hacia los signos de antes y esto en la vivencia personal es algo así como decir, párate, mira cómo respiras, mira tu cuerpo, mira Tauro, mira cómo respiras, fíjate en tu mente y en estas ideas locas que van apareciendo, mira Géminis, mira Tauro, ¿no? Como que mira lo que va apareciendo como y puedes acceder luego a los impulsos de Aries y como si llegases a lo transpersonal y a lo trascendental mirando hacia el cuerpo, que esto es una forma de llegar a la esencia, ¿no? Como intentando mirar hacia adentro y recorrer el camino inverso. Pero desde la Tierra y la Luna también podemos ir por el otro lugar, hacia la espiritualidad. Es ir a Leo, que sería para nosotros de Marte, a Virgo, a Libra, y sería como participar en la sociedad, en lugar de fijarte en el cuerpo y en cómo respiras, fíjate en lo que le has hecho a tu vecino, fíjate en si participas en un activismo o no, fíjate si qué haces pues, bueno, para mejorar la vida de los otros, en qué trabajas. Y los dilemas éticos que ocurren ahí, te puedes quedar ahí atascado o puedes ir más allá o de que, bueno, te sirve como una especie de entrenamiento, pero que al final lo importante es ir más allá, que es ir
como ir más allá de las ambiciones de este plató, de este plató de rodaje de película o de este juego de ajedrez en el que nos han metido, que es todo pues una serie de espejismos. Y me gusta también traer esto porque hablando de Tauro, esta es la temporada donde se genera la luna búdica y se decía que era en esta luna, bueno, en la luna llena en Escorpio, donde él se iluminó. Donde un ser humano normal y corriente, que no pretende ser un profeta ni un semidios, Buda, llegó a la iluminación que en realidad es ver más allá del mundo de las apariencias. Darnos cuenta de que todo esto que vemos es una ilusión o un mundo aparente y que en el fondo la realidad real es algo que es un espíritu interno, ¿no? Entonces, para nosotros, el eje Tauro-Escorpio es como la entrada al velo maya, la entrada al mundo de las apariencias, porque es con el cuerpo, o sea, el que crea la dualidad es Tauro, porque en cuanto tú dices, tengo un cuerpo, soy esta persona y tengo un cuerpo, o soy este sujeto y tengo este objeto, ya estás separando, ya estás generando un lugar mecánico de objetos en los que tú mismo en ciertas partes eres un objeto. También ¿dónde empieza la dualidad también? Esto me beneficia, esto no me beneficia. Esto es bueno para mí porque me enriquece o porque me hace sentir bien, me gusta, lo disfruto, me complace o no me complace. Es lo contrario. Y no decimos que, por supuesto, no vamos a decir que Tauro no sirve para nada y que hay que además con una luna en Tauro que es Belén, no voy a decir eso en absoluto, pero es cómo utilizar el cuerpo para volver al alma, a la esencia y no quedarnos atrancados en más bien el juego de las apariencias. Total, sí, Andrés, me encanta que traigas esto porque, o sea, literal, con el eje Tauro-Escorpio, yo es que había apuntado literal el Maya, o sea, Maya, sí, y bueno, prácticamente le había hecho unas notas y ya lo has comentado tú. Me gusta mucho el momento este de Tauro y su planeta cosmológico Mercurio y también pues un tema de la espiritualidad o el budismo, o bueno, más prácticamente la meditación, que Mercurio se comporta igual que nosotros en la meditación. Mercurio, ¿no? Que es el primer planeta, el rocoso, que no tiene ni atmósfera, que está más cerca del Sol, ¿no? Está con esta, porque tiene como una quietud gravitacional que es la que le hace ir muy rápido, ¿no? No sé si está muy bien explicado así, ¿no? Pero lo que le hace ir tan rápido es que está ahí, pum, parado como una roca, ¿no? Y con la fuerza gravitacional del Sol, pues se orbita como muy rápido, ¿no? Y esto me recuerda a cuando nos podemos a meditar, en cuanto nos quedamos quietos, ¿qué hace la mente? Lo primero que hace la mente es traerte todas las ideas. O sea, digo, igual ya con el tiempo no, pero normalmente, generalmente, cuando empezamos a meditar, la mente intenta decir, o sea, empieza a trabajar muy rápido, ¿no? Y volviendo mediante la respiración, que para mí sería también como la primera nutrición o lo primero que hacemos el ser humano, ¿no? Cuando nacemos, ¿no? ¡Pum! Lo primero que hacemos es sentir la gravedad, ¿no? Porque venimos de Piscis, que estamos ahí volando, sentimos la gravedad y respiramos, ¿no? Y entonces, realmente, cuando volvemos a eso, a la quietud del cuerpo y la respiración, es cuando conectamos con Aries casi transpersonal, ¿no? Entonces, me parece muy simbólico esa relación de Mercurio-Tauro y todo este tema de Maya o de esta realidad material que nos engaña, que también sería un poco el eje Tauro-Escorpio, ¿no? De que nos engaña y nos dice que sí, que no, que esto material, que esto que tengo, que esto que me posee es la realidad, ¿no? Cuando hay muchísimo más. El engaño, ¿no? O sea, precisamente por eso es una de las razones por el que le damos la regencia o lo que queráis llamar el vehículo de Tauro es Mercurio desde nuestro punto de vista, por lo que comentábamos antes de que genera dualidad. En Piscis estamos abiertos a todos los potenciales, ¿no? Como todo el campo de información
está recibido y es posible y nos dejamos fluir por él, que eso sería el estado más parecido al no ego que llegamos en una meditación, como estabas comentando, sería muy parecido a Piscis, aunque bueno, Piscis también tiene sus delirios y sus cosas, por supuesto, a veces no está en presencia, pero el estado más sin ego, o sea, sin el personaje que nos confunde y que nos hace sufrir, sería Piscis. Luego Aries en realidad es similar en ingenuidad, pero más activo, como que produce el movimiento y entonces nos conecta con un fuego, pero que no tiene frenos y entonces tampoco tiene un personaje muy definido, sino que solo actúa, pero la definición empieza en Tauro, ¿no? Entonces, esa cosa de que también, si os fijáis en el sistema solar, la nube de Oort que conectamos con Piscis es esa nebulosa que lo envuelve todo, que envuelve el sistema solar. El propio Sol y su plasma llega hasta los confines del sistema solar y también nos envuelve todo. Entonces, Aries con su fuerza tampoco tiene límites. Aries lo vinculamos con el Sol. Pero ¿qué pasa cuando llega Mercurio? ¡Pum! Te fijas en la eclíptica. Porque en realidad Mercurio, en comparación, es una reducción de todo lo que podríamos estar percibiendo, que es de repente te fijas en un puntito enano, muy pequeño, o sea, es más pequeña Ceres o Plutón, pero después de Ceres y Plutón, el otro planeta más pequeño es Mercurio. Y ya te fijas en el plano de la eclíptica, ¿no? Que es donde está, aunque se sale un poco, por eso que decías, ¿no? Que, bueno, te estaba diciendo lo de la reducción, porque desde un punto de vista de la neurociencia, en realidad lo que hace nuestra mente mercurial no es buscar muchas vías, es reducir. O sea, podríamos estar viendo muchísimas frecuencias de sonido, podríamos estar, o sea, escuchando frecuencias de sonido, viendo mucho más espectro, podríamos estar viendo un bosque y ver toda la serie de vínculos que hay ahí, pero ¿qué vemos? Un tronco, un árbol. Tú lo que haces es dividir, recortar. Tu mente no te permite ver que tú y otro ser humano sois lo mismo, que estamos aquí llenos de bacterias y que nuestro ADN, o sea, dentro de nuestro cuerpo hay más ADN extranjero de otros seres vivos que nuestro. O sea, la idea de que esto es un ser humano recortado, individual, es una cuestión de que la mente no lo puede sostener. Necesita hacerlo sencillito. Quiero decir, esto nos sirve y esto así jugamos en el mundo, pero esto nos muestra que la mente en realidad lo que hace es fijar. Es fijarse en una imagen que puede trabajar mecánicamente, que puede ayudarle a entender este mundo, pero lo que hace la mente no es abrir vías, abrir vías, abrir vías, porque nos explotaría la cabeza. De hecho, vivimos en un mundo que nos está proponiendo abrirnos más y lo que nos da es mucha ansiedad. Nos explota la cabeza. Lo que necesitamos muchas veces es volver a lo conocido, ¿no? Y entonces es lo que hace nuestra mente, incluso durante una meditación, esto que comentabas de que nos vienen los pensamientos, no te viene de repente como que, ay, no, es que mi mente, claro, se ha puesto súper original mientras estaba meditando, ¿no? Está fijada en su personaje. Realmente cuando nuestra mente nos fastidia una meditación es porque quiere contar lo de siempre. O sea, estamos todo el rato pensando en nosotros, porque yo me siento así, porque a mí me pasa esto, porque yo, o sea, es solo una manera de decir mi, lo mío. Con lo cual, esto es lo que ocurre con Tauro realmente, ¿no? Que estamos como fijados en mucho en nosotros, pero también curiosamente, insistiendo en la parte positiva, es desde ahí que tú te puedes fijar en cómo funciona la mente que está demasiado estancada y precisamente liberarte. Por eso para mí el budismo o similares, tampoco que estoy aquí haciendo la venta, el marketing a cada uno que siga, que siga la creencia que quiera, pero me parece que es muy afinada en el sentido de que se va al origen, ¿no? Es decir, el mecanismo de tu mente es lo que te encierra, te aterriza demasiado, mientras que aterrizar puede ser muy liberador desde otro lugar, muy fértil, desde otra mirada de Tauro,
la mayoría del rato estamos en un aterrizar que más bien nos encierra. Te comento yo cómo lo veo, ¿no? Digamos como que es el pack básico, ¿no? De El lo pack que de la somos. personalidad, el pack de la Sí, el personalidad pack de de la la luna. personalidad, ¿no? Y luego que en carta también Mercurio y Venus siempre van a estar cerca del Sol, tanto cuando se pone y cuando, o sea, que tienen también como estas dos personalidades. De la Y dualidad, ¿no? Como sí, que eso es de la muestran dualidad. dualidad porque tienen, tanto Mercurio como Venus tienen doble salida, ¿no? El Eso es. vespertino uy, ya, ahora no me Ya es que sale. me salía vespertino, pero no me sale el otro. No me quiero liar tampoco Del con el amanecer y del atardecer, Lo ¿no? ponemos luego así en letritas, y hasta ponemos ahí tic, y ya está. Por eso creo que Mercurio y Venus, para mí los dos son bastante mentales. Lo que pasa que Mercurio sería si por ejemplo vamos a hablar de la comunicación, por simplificarlo en algo. La comunicación mercurial o taurina sería más la comunicación real, la que no es oral, la del cuerpo, la comunicación no verbal, que es la que en la humanidad y en la Tierra es la que predomina, y luego estaría la comunicación oral y más también respecto a la mente, más lo que decíamos de le puedo estar dando vueltas a lo que quieras 50.000 veces, porque claro, lo venusino siempre está intentando hacer mini conexiones. No son grandes conexiones, grandes insights como Sagitario, ¿no? Son siempre como de aquí a aquí, pum, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y se va más como a una mente más, pues eso, más juguetona y más y que te puede producir como más tipo como de desgaste. En cambio, eso, lo mercurial es más una mente más pausada y más corporal, porque al final el cerebro no es lo mismo que la mente. O sea, la mente es todo el cuerpo. Una cosa es el cerebro físico, el cerebro casi casi que es más mercurial, porque es parte del sistema nervioso central, y ya la mente, que es la que le hace falta las conexiones, sería más como algo más venusino geminiano. De hecho, me viene mucho esta imagen de centro del ser es el sol, ¿no? Somos esos impulsos infinitos que vienen con el recuerdo de Piscis y entonces somos todo posibilidades y todo potenciales y luego tenemos dos ojos. Es como si viajase lo que debemos viajar por el cielo, que es el sol, junto con dos ojitos, ¿no? Y fijaros también que realmente comunicamos más desde el cuerpo y comunicamos mucho más desde el tono de voz y que eso, aunque seamos inconscientes de que eso es en lo que más nos fijamos, realmente es en lo que más nos fijamos. Y eso es curioso porque es invisible. Y fíjate que Mercurio es el que menos se ve. Es difícil ver a Mercurio en el cielo, en realidad, si vais a buscarlo, porque siempre se esconde, es mucho menos brillante que Venus y clásicamente lo yin, lo femenino, la Tierra es más oscura. Y bueno, el propio planeta Mercurio es muy gris, es prácticamente, está con una capa de grafito, como si estuviese pintado, pues eso, con un lápiz, ¿no? Como es color lápiz, literal, color punta de lápiz. Y sin embargo, Venus es súper brillante, espectacular. Eso es masculino desde el punto de vista astrológico y de la mayoría de corrientes de pensamiento. Lo que brilla, lo que es pura luz, es masculino o es yang, ¿no? Y es como si tuviese pues esos dos ojos de la mente, el que capta por un lado lo terrenal, lo que veo es lo que hay, y el que une las piezas, ¿no? Que sería más ese Venus que lo que quiere es conectar y jugar con lo que Mercurio ha encontrado, ¿no? Y me hace gracia porque realmente la realidad después es como nosotros mismos tenemos dos ojos para ver profundidad. Entonces, cuando se juntan las dos miradas, lo vemos todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso es muy bonito porque el propio sistema solar nos está diciendo que la realidad la creamos a partir de dos funciones que en realidad recortan la realidad y no estamos viendo todo lo que es, sino una partecita. Es el juego. Tauro nos muestra hasta dónde vas a comprender, vas a ver todo lleno de objetos y Venus
en realidad nos acerca un poquito más a la unión, a poder imaginar un mundo en el que todos somos uno, pero poquito a poco, como que va uniendo pequeñas piezas y se cree que ha encontrado una gran conexión, cuando en realidad la conexión es de todo con todo, ¿no? Pero no digan, no, lo que encaja es esta piececita con esto, ¿no? Un hombre con una mujer, o, o yo qué sé, o eso, o hago un puzzle, o yo qué sé, o si le doy a este martillo y le doy a un clavo, esto encaja. Pero en realidad todo está interconectado, solo está viendo una piececita de eso, ¿no? Todo para decir que eso es uno de los muestras de que estamos en ese juego del samsara, que dirían los budistas, o en esta rueda de la vida, en esta matrix, y todo bien, ¿no? Y es algo, como digo, muy disfrutable, no digo que sea malo, ¿no? Como disfrutar de ese mundo de las apariencias, pero cuando nos damos cuenta que es por fijarnos, es por decir que tenemos que ir siempre a por lo beneficioso, ¿no? Voy a estudiar astrología para que me beneficie en todo lo posible, para tener éxito aquí, para tener éxito allá. Es cuando genera sufrimiento, cuando toda esta mirada, cuando toda esta idea, o cuando digo, es que sois una persona que esto me pasó, lo tengo todo bien archivadito, y entonces eso significa que tengo que ser así, que me tienen que pasar estas cosas, me lo merezco. Entonces, desde ese punto de vista voy a generar mucha frustración y mucho sufrimiento. Entonces, claro, la pregunta sería cómo seguir utilizando a Tauro, cómo estar en la mente taurina que recorta y que sabe eso, disfrutar de lo terrenal sin que lo terrenal te lleve a ese espejismo que genera sufrimiento, codicia, avaricia y una fantasía absurda, ¿no? Y quiero traer, para acabar, que el contrario, Escorpio, curiosamente, va justo a la inversa, desde mi punto de vista, pero sigue confundido, aunque podría estar más cerca de despertar dentro de las etapas, que también cuando digo que está más cerca de despertar, que todo el mundo entienda que todos tenemos un trocito de Escorpio, no es que solo los Escorpio pueden despertar, ¿no? Pero digo, Escorpio, lo que pasa es que hace lo de Tauro a la inversa, desde mi punto de vista. Esto también es una reflexión que me ha venido últimamente, como que él dice, no, lo que me va a dar beneficio es que me duela, no lo que piensa Tauro. No es agrupar beneficio bueno de Tauro, es agrupar dolor. Cuando agrupe dolor y mucho dolor y lo supere, mejor. Cuando sostenga la carencia en lugar de la abundancia que quiere Tauro, entonces he ganado. Pero en realidad sigue en la misma lógica. Le ha dado la vuelta, entiende que el mundo también es un mundo de sufrimiento, de carencia y que hay que ir más allá, pero sigue pensando que necesita ganar, que va a utilizarlo para ganar. Entonces está en la misma lógica, ¿no? Y entonces Scorpio llega a un lugar como de superarse a sí mismo y de sacar grandes lecciones y un gran poder porque ha pasado por el desierto, pero aún así está empeñado en que le salga bien, ¿no? En lugar de salir de todo el esquema del ego en el que yo, ese personaje, tiene que ser mejor que otros, que eso es lo que llegaríamos cuando ya se agota todo esto. Lo que pasa es que sí que Scorpio es el punto extremo en el que ya por ganar me he llevado a un lugar tan heavy que se acababa rompiendo la cuerda y pasamos a Sagitario y entonces empiezo a pensar en la posibilidad de que todo esté interconectado y que esto del ego sea una película, ¿no? Pero digamos que por eso de Tauro a Escorpio, que son los contrarios, estamos en todo un mundo en el que aún estoy luchando porque este personaje que he creado, esta definición, acabe acumulando, que esto es otro tema, ¿no? De Tauro, ¿no? Acumulando ganancias. En este viaje, como desde el Mercurio de Tauro, ¿no? Que a Tauro se le suele dar así como básicamente pues la naturaleza, el cuerpo, el hedonismo y tal, ¿no? Y claro, y la gente igual puede pensar, oye, ¿esto qué tiene que ver con Mercurio, no? Pero claro, con esto que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, poniendo algo la inteligencia, ¿no? Dices, el ser humano es el ser más inteligente del planeta, se podría decir, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es lo que realmente inteligente que es? ¿No? Porque si vamos, es que claro, antes hemos estado hablando de la comunicación humana es el 0,001% de toda la comunicación del planeta, ¿no? Los animales, las plantas, incluso las piedras.
bueno, yo diría que son mucho más inteligentes que nosotros porque no necesitan de un ego para hacer lo que tienen que hacer, para ser, para sobrevivir o para, pues eso, como cuando nosotros somos recién nacidos, ¿no? Ya traemos esa inteligencia de, no, yo si no agarro la teta y chupo, me voy a morir, pero no lo tenemos que pensar, ¿no? Ya lo tenemos dentro, tenemos ya esa inteligencia, ¿no? Por eso a Tauro para mí tiene tanto conexión con la naturaleza, porque es al final la comunicación o inteligencia natural respecto a la naturaleza, y también porque por el tema del hedonismo y tales, porque las cosas sencillas cansan mucho, mucho menos. O sea, cuanto más sencillo es algo, más fácil llego a la solución. Entonces, a Tauro le gusta que todo sea como, bueno, estoy personificando un poco el signo, ¿no? Pero que cuanto más simple, más inteligente, ¿no? Y de ahí estaría luego lo que comentabas tú, como el eje contrario o el opuesto complementario, que ya es Escorpio, cuando ya tenemos como la experiencia de la madurez, ¿no? Porque nosotros le asignamos a Saturno y ya ha sido, o sea, ya ha habido una madurez respecto a los humanos, ha habido esta madurez cerebral, una madurez física, ha habido ya cambios metabólicos súper, súper importantes. Y entonces, allá es como, o sea, todo el provecho que he tenido hasta ahora empieza a descomponerse. Lo que dices, no, tengo que hacer algo, tengo que sentir algo, tengo que hacer algo para intentar que todo esto no se desvanezca, ¿no? Pero igual lo que dices tú, ¿no? Que es como lo mismo, pero lo contrario, ¿no? En un lado es como hacer lo mínimo, lo más inteligente es hacer lo mínimo, y en el otro lado es, no, lo más inteligente es no perder lo que tengo. También recordar que son el eje de las finanzas, ¿no? Tauro busca como los recursos más cercanos al cuerpo, ¿no? Con el propio cuerpo, ¿no? Como ese primer recurso. Y Escorpio tiene que ver con el recurso que gano cuando pierdo, ¿no? Aquello que cuando me reto aparece, ¿no? Por eso Saturno y esa muerte, ese retarse, ese llegar a la vejez, ¿no? Y también me hacía ahora mucha gracia que hablan de Mercurio como el de la inteligencia, y la mayoría de la inteligencia que utilizamos, sobre todo en nuestra sociedad y que está muy afincada, es la memorística, la acumulativa. O sea, en realidad hablamos de inteligencia en modo cantidad. Lo que tú decías, ¿no? Este tiene no sé cuántos títulos. Este ha dado no sé cuántas charlas. Esta persona sabe mucho. Utiliza la palabra mucho. No calidad, cantidad. O sea, medimos en cantidad. ¿Cuántos datos me sabes dar? ¿Mm? Entonces, quiero decir, nuestra propia percepción, por mucho que luego digamos, no, lo que nos gusta es la inteligencia que conecta, la de Géminis, en realidad no valoramos eso, porque lo que tú has dicho, las plantas, los animales, lo que hacen es en el momento conectar con otro animal o con el momento presente, y se genera una inteligencia en la situación que es la relación, ¿no? Y eso es otro tipo de inteligencia que no es que nosotros no la podamos usar, pero que me parece curioso que no se vea Tauro como inteligencia cuando en realidad valoramos mucho la acumulación ¿no? El cuánto coleccionas de datos, que el coleccionismo es una cuestión taurina, ¿no? Entonces, en esa versión negativa o que a mí me parece negativa porque es una versión limitante de la inteligencia, está Tauro, pero para mí también está Tauro en lo que tú decías, en la inteligencia de lo sencillo, de decir, oye, en realidad, porque puedo ir desde la cantidad acumulada en exceso o puedo ir con la cantidad justa, que esto para mí es la sabiduría de Tauro, ¿no? No necesito saber más. Que yo acumule mucha forma o información, que esto es otra, la información son formas. Es decir, cuando consideramos que alguien tiene un dato, no consideramos que alguien tiene un dato porque tiene palabras sueltas, ¿no? O porque tiene una idea deforme de lo que ocurre. Una persona sabe algo o tiene un dato cuando tiene la forma del dato.
¿Sí? O sea, no me vale que aunque me digas esto pasó en 1957 o en 1975, me tienes que decir la que es. Me tienes que dar el dato con su forma. Me refiero a que la información es forma y Tauro lo que hace es fijar, ¿no? Digo, pues me lo sé porque lo he fijado. Para integrar muchas veces una información, lo que hacemos es pues, pasarlo por el cuerpo, que es más útil pues, cantarlo. De hecho, originalmente la comunicación era toda oral y lo que hacía era decirse las cosas bellas en verso para que se queden. Y de hecho, muchas veces lo que se te queda es un refrán que rima. Entonces hay una poesía, hay una belleza taurina. Muchas veces nos quedamos más con lo que es bello o con lo que incluso las palabras son bonitas. En Cataluña se celebra San Jordi, precisamente el día del libro, el 23 de abril, que es época Tauro y es el libro y la rosa. Estos juegos literarios que se llaman los juegos florales. Los jocs florals, que es hacer poesía, ¿vale? Pero creo que podemos también pasar a con qué planetas, ¿no? Para que veamos que no solo está aquí Tauro, su opuesto complementario Escorpio, reflejado, digamos, sino que el Sol y la Luna se encuentran en Tauro, que esto es la Luna nueva, pero ya lleva tiempo Ceres, por ejemplo, acompañando todo este camino. Ceres está en Tauro desde hace un mes, más o menos, y está en este stellium con todo esto. Me parece que está en el grado 28 o así, mientras que la luna nueva se está produciendo en el 25-26, algo así, ¿no? Y bueno, ¿qué es Ceres? Ya lo has mencionado antes de pasada, que Ceres está justo en el cinturón de asteroides, es un planeta enano y entonces nosotros consideramos que es una zona, la sexta zona del sistema solar, contando desde el centro, lo cual la convierte en una zona virginiana de Virgo. Y también, por supuesto, por su forma, ¿no? La forma nos transmite el fondo. Entonces, la forma de Ceres nos está diciendo que es pequeña, que ¿no? Siempre decimos que es como si fuese un camino de hormigas y también sirve de bisagra, ¿no? Pasa de los planetas personales o más personales a los más sociales, es la apertura a Júpiter, entonces tiene este punto como Virgo que pasa de un hemisferio de la carta al otro, la casa 6. ¿No? Como para traer algunos de los conceptos de Ceres. El sistema solar, Ceres es el primer momento en el que ya hay un montón de cuerpos, ¿no? Como que hasta ahora estaba como el Sol, Mercurio, Venus, que no sé si tiene una o dos lunas. Bueno, no, Venus no tiene ni una. Vale, no, claro, sí es Marte el que tiene dos. Sí, Marte, nosotros que tenemos una, Marte, pero bueno, que ya puede haber como mini cuerpos por ahí, pero ya en Ceres es como literalmente un cinturón, ¿no? Y hay un montón de cuerpos y esto en la rueda zodiacal, ¿no? Cuando llegamos a Virgo también como que se empieza a descomponer, porque en realidad los signos de tierra son bastante mentales, ¿no? Tienen que ver mucho con la mente, ¿no? Y este momento de la rueda zodiacal también es cuando descomponemos algo, ¿no? Para estructurarlo, para analizarlo, para trabajarlo. Y bueno, sobre Ceres sabes tú bastante, muchísimo más que yo, Andrés, que eres un experto en Ceres. Bueno, pero me gusta mucho esto que has comentado de la mente y de la tierra, ¿no? Esto es algo que no decimos suficiente, pero es como que está y no está. Es como un vox populi, una verdad a voces que al mismo tiempo se oculta, ¿no? Como que realmente todos los signos de tierra, Virgo, Capricornio y Tauro, tienen mucho que ver con justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Como la realidad, pero la realidad está creada, como decíamos antes, desde un recorte mental, ¿no? Entonces, todos ellos tienen esta tendencia a ponerse muy analíticos, ¿no? Entonces, el análisis principal, como hemos explicado, es de Tauro y esta luna va de eso, que es decidir lo que es real.
¿sí? Decidir lo que es la materia con la que vamos a trabajar. Pero Ceres, digamos que se va a un lugar un poco más elaborado que como Virgo, que es luego los detalles, ¿no? También los detalles tanto de dentro de un propio cuerpo, como que podría ser tanto hacia adentro, con el micro como con el macro, ¿no? Como esa posición de bisagra nos está diciendo, ¿no? Que es, me doy cuenta de cuántos procesos hay dentro de mi cuerpo, los nutrientes, etcétera, también son, y de hecho, a nivel de mitología, la diosa Ceres o Deméter en griego se le asocia mucho con el trigo, con la vegetación, con la agricultura, porque la diosa de la agricultura, y se la pone muchas veces pues, muy parecido a Virgo, con trigos, con flores, con tal. Y lo digo porque tiene mucho que ver con el nutrirse, con que alimenta a los demás, pero específicamente con esta idea de qué es la paja y qué es el grano, ¿no? Porque para hacer agricultura no es recolección. De hecho, Ceres le regala al ser humano filtros, tamices, para tamizar el Qué bueno. grano y queda en el mito, tamiza el grano y dice, esto es lo que vale, los demás lo puedes echar. Y además lo tienes que ordenar. O sea, Ceres literalmente enseña a los seres humanos a cultivar y cultivar, como su nombre indica, es el inicio de la cultura. Es decir, una de las cosas que decimos es que a nivel logístico nos unimos los seres humanos para organizarnos y cultivar algo y luego hacer pan, porque necesitamos para alimentarnos mejor si nos organizamos. Y este también es el punto que lo diferencia claramente de Mercurio y de Tauro. Mercurio y Tauro es la mente para mí, qué es la realidad en mí, qué es mi mano, con qué me encuentro yo personalmente, mientras que Ceres lo que hace es organizar a la ecología y al ecosistema y a la sociedad para que logísticamente, o sea, que se mete, parte de su análisis es meterse en una estructura superior a sí mismo, ¿no? Total. Y además, porque no nos olvidemos que seguimos totalmente vinculados en el ego, o sea, metidos en el ego, porque aún tenemos que llegar a Saturno, a Escorpio y sufrir una crisis y llegar a Sagitario y empezar a pensar en Dios, empezar. Primero poniendo imágenes, bueno. Pero en Ceres, además, está el orgullo de que soy la mejor función, de que soy súper funcional al sistema y estoy súper bien haciendo lo mío, haciendo mi parte. Pero ahí también me venía esta cosa, últimamente pensando en Ceres, que tiene que ver con el perfeccionismo y lo imperfecto. Y me hace mucha gracia porque a mucha gente que nos esté escuchando hablar de Ceres estará diciendo, ¿pero qué es esto? Esto sobra, esto es sucio, esto es feo. Me hace gracia porque en realidad los Virgos, yo soy Virgo, en realidad muchas veces ensuciamos los discursos, no limpiamos. O sea, a nadie le gusta hablar del detalle. No, pues sí, a mí me estaba quedando muy bien mi idea general, espectacular. Yo te digo que Tauro es para pasárselo bien y que disfrutes, ¿no? ¿Por qué me vienes con detalles? ¿No? Como que en realidad Virgo no resulta limpio para la gente porque es como decirte, no, yo me levanto, paso la escoba, después tengo que pasear al perro, después no sé qué. Realmente esto ensucia mi día a día. Es curioso que la gente no quiere utilizar Ceres o no quiere utilizar los asteroides porque es que, ay, si me quedaba súper bien el sistema, 7 planetas, 10 planetas, ¿qué me vienes aquí a marear no? Como que en Me realidad... encanta, levantando la alfombra para decir que ya hay polvo, ¿eh? Y dices, oye, déjame. Claro. Virgo molesta porque te dice que hay polvo. No es limpio en realidad. O sea, o la sensación no es limpia porque te estás todo el rato enfrentando con la suciedad, ¿no? Y además hay un orgullo en mostrarte que luego es el problema de Virgo, de decir, te lo estoy criticando todo y siempre puedo encontrar un poquito de polvo en todas partes. También hay que parar en un momento. Bueno, me encanta, Andrés, me encanta mucho lo que has dicho. Sí, encima, claro, yo, bueno, como siempre, ya sabes que miro los planetas en la rueda zodiacal unida a las fases del ser humano, a los ciclos del ser humano y estos, bueno,
digamos que de los 4 a los 6 años que cubre la franja de los asteroides, es este momento en la infancia, justo encima, antes del primer septenio, en el que, por ejemplo, los juegos de los niños empiezan a tener roles específicos. O sea, antes con Marte, con Marte de Leo, el juego es físico, de disfrutar, del placer, de me choco, me tiro, tal. Y en la etapa de Ceres Virgo, del cinturón de asteroides, ya empieza a ser en plan, yo soy la médica, yo soy la mamá, yo soy el papá, y cumplen funciones, ¿no? También empieza esta etapa de poner reglas a los juegos, ¿no? Que para un niño de 5 o 6 años es súper incómodo jugar con uno de 3 porque no sigue las reglas del juego, ¿no? Y hace esto de, a ver, no, pero claro, está un niño de 2 años jugando y viene el niño virginiano a decirle, virginiano por la etapa, a decirle, no, que aquí hay reglas. Y dice el otro, a ver, pero si yo estoy disfrutando, que me dice el otro corta rollos, claro, pero para ese niño es súper importante en ese periodo las reglas del juego, ¿no? Porque está aprendiendo a saber para qué sirve en realidad, ¿no? Y también uno con esto, lo que decíamos de la mente o la inteligencia de la Tierra, es un momento también, es el momento real en el que los niños tendrían o podrían empezar a estudiar matemáticas y lectroescritura. Antes, el cerebro, físicamente el cerebro no está preparado para hacer este tipo de aprendizajes, pero en cambio al comienzo de este ciclo es cuando realmente el cerebro empieza a estar preparado para las matemáticas, para el análisis, para entender, porque antes sí que juega a clasificar, pero está más desclasificando, o sea, está más rompiendo. Hace una muralla para después romperla. En cambio, en esta etapa ya es como hago los mulchos, que no me sale la palabra en castellano, hago los montones para clasificar, ordeno las cosas por sus distintas características. Y también es una época en la que los hábitos cotidianos toman muchísima importancia, ya sean, o sea, en tema de higiene o las rutinas de sueño. Bueno, las rutinas de sueño siempre son importantes, ¿no? Pero ahí es como empieza el culmen de los hábitos que nos han ido enseñando durante todos esos años. Y entonces, claro, para mí es como una etapa súper, súper relacionada con Virgo, ¿no? Con el signo. De lo que está hablando Belén es que nosotros asociamos muy literalmente los ciclos pues, de 2 años de Marte con un momento del desarrollo específico del ser humano, ¿no? Que cuando llega a los 2 años y ha cumplido una vuelta completa de Marte al zodiaco, expresa Marte, ¿no? O a los 4 años, que es el ciclo de Ceres, se expresa eso, ¿no? Y creo que es importante recalcar que normalmente para la astrología oficial sería cuando se acaba el primer septenio, que para la astrología oficial el segundo septenio, sin basarse en ningún ciclo, es de Mercurio, en ningún ciclo real, me refiero de movimiento, pero lo que está diciendo Belén es que en el año 4, ¿no? Ya empieza el niño en su desarrollo a acumular, ¿no? Y se nota mucho como que los niños toman también un cierto orgullo de acordarse que ahora toca el cepillo, ahora el no sé qué, ¿no? Como que, y se vuelven como muy, eso, se aferran mucho a la rutina y si de repente, pues en vacaciones y tal, ya no tienen rutina, se les va mucho la cabeza, ¿no? Como que se nota mucho cómo se aferran a ese punto. Yo tengo un sobrino que tiene la luna en Virgo y le molestaba mucho el famoso Six Seven. Me hace mucha gracia porque esto es como que Six Seven me parece algo, tú lo mencionaste como esto que dicen los jóvenes, o sea, los muy niños en realidad, entre niños, prepúber un poco, y que es una expresión que no significa nada, pero que en cuanto se encuentran empiezan a decir Six Seven, Six Seven, Six Seven, y es algo muy geminiano, muy... ¿Qué? O sea, solo estoy conectando contigo con este código, no quiero decir nada, me gusta conectar contigo. Y él que es Virgo dice, pero ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? ¿No? No lo digas, está muy, muy cabreado. Pero bueno, esto lo traigo un poco porque precisamente tenemos una luna nueva realmente muy analítica, ¿no? O una luna nueva muy, muy
de pensar en la realidad, de analizar, de que como que llevándolo un poco a la rutina, podríamos estar pensando que es un momento como muy, pues todo lo que estamos diciendo, categorizar, ordenar, ser conscientes de dónde nos lleva la mente. Podría haber fijaciones o obsesiones con temas concretos, pero también podría ser un buen momento para mejorar hábitos. Decíamos antes tipo del descanso, ¿no? Que podría ser como un buen momento para focalizar en cómo descansar, cómo hacer nuestro día a día. Han surgido durante esta charla como mucho cómo era la semana en Euskadi antes, ¿no? Como una visión de, porque a mí la vinculación de Ceres con Tauro y con la luna Tauro me hace pensar mucho, que también ha pasado hace poco, bueno, ya hace un tiempo, pero pues el Día del Trabajador, ¿no? Que por cierto, el Día del Trabajador en España es el 1 de mayo con tiempo Tauro, temporada Tauro, que nos hace pensar en el descanso, pero en Estados Unidos se celebra en septiembre, temporada Virgo, como dato de color. Y me hace también gracia que otra celebración que tenía mucho que ver con el proletariado y con cómo organizar los derechos de descanso de nuestro horario para estar en mejor salud, etcétera, que es el Día de la Mujer Trabajadora, lo hizo una mujer con Ceres en Virgo, ¿no? Es decir, que son energías que me hacen pensar no solo en la mente, sino en cómo estructuramos nuestra realidad y cómo estructuramos nuestro cuerpo y nuestra salud, ¿no? O sea, que esto como donde te caiga por casa en tu carta natal, a lo mejor está bien reflexionar en todo lo que te hace sentir bien y también piensa en qué medida obsesiones respecto al ego, lo que deberías ganar, lo que no deberías ganar y tal, te puede estar llevando ahí, o obsesiones de perfección de Ceres también, donde te podrían estar llevando. Y bueno, y decía que aparte de todo esto, también está en este mejunje, porque es un gran stellium de muchos planetas, está Sedna. Y te voy a dar la palabra con Sedna, si te parece, luego podemos seguir hablando, porque Sedna es tan especulativo. Sí, bueno, haré un popurrí por hablar también de la lunación, que recordar que siempre hay que mirar la casa donde nos cae la lunación y también la sinastría del día de la lunación con nuestra carta. Claro, porque no es solo en qué casa me cae, sino qué aspectos hacen, ¿no? Sería como hacer una sinastría con ambas cartas, ¿no? Y ahí yo por lo menos ahí es donde saco la mayor información, porque al final la casa, pues es, vale, ¿en qué área de la vida te cae? Pero es muy importante también, tu carta se está relacionando con el momento actual. Y yo creo que es, o sea, es un momentazo para temas que hemos estado ya hablando de, pues eso, de las rutinas más básicas del día a día, ¿no? Porque Mercurio también está ahí. Mercurio, el planeta cosmológico de Tauro, está con el Stellium y con Ceres, o sea, es muy como desde, venga, pues voy a analizar, si queremos, por decirlo rápidamente, voy a analizar qué rutinas implemento para ver cómo me está afectando lo otro, que es esta conjunción de Urano y Sedna, que es parte de esta nueva realidad que estamos como anunciando los astrólogos desde hace tiempo, ¿no? Porque al final la nueva realidad o el cambio de la humanidad, que serían más planetas como Plutón, como Sedna o como Neptuno, esa va a ser la nueva realidad. Pero al final a nosotros igual, pues lo que más nos va, lo que segundamente más vamos a vivir va a ser lo relacionado con los planetas como Júpiter y Saturno, que son como más sociales, y luego está ya la experiencia personal de cómo vivimos nosotros, de cómo nos relacionamos respecto a eso, que ya serían los planetas personales. Ahí esta lunación es como un momento de atender esas necesidades personales, esos planetas personales, para ver cómo nos afecta ese gran cambio que va a ser la conjunción de Urano-Sedna. Porque claro, para un no cosmológico o una no cosmológica, la entrada en Urano en Géminis es muy importante. Pero claro, si sumamos a Sedna, que podría ser el planeta de realmente toda nuestra humanidad, ¿no? De todo el ciclo humano entero,
O sea, ya el cambio es muchísimo mayor. Claro, esto no nos va a afectar a nosotros porque ya estaremos muertos, pero sí que es un nuevo inicio, ¿no? Algo que para nosotros, gran inicio, o sea, el gran sería más Sedna que Neptuno en Aries, por ejemplo, que sí que es un inicio, porque es un ciclo, el ciclo de Neptuno, yo siempre digo que es como un ciclo de reencarnación, ¿no? Neptuno abarca un ciclo humano y un poquito más, ¿no? Es lo que tú también lo sueles comentar, cuando en un ciclo de Neptuno solo queda de nosotros los huesos, pero a la vez ya somos una nueva reencarnación, ¿no? Ese ciclo. Entonces, y luego ya Urano, que es el que está en Géminis con Sedna, sí que está dentro de un ciclo humano, ¿no? Que son los 84. Entonces ahí sí que es como más palpable. Lo que tú traes me parece muy interesante respecto a la idea de que, primero, la escala que has dado, ¿no? Como están los transpersonales, que son los que hacen cambios a gran escala y mucha gente está hablando pues de este triángulo azul, este pequeño gran trígono que se está generando entre Urano que acaba de entrar en Géminis, Neptuno en Aries y Plutón en Acuario, que eso es la gran mutación, ¿no? Pero lo que tú decías, después lo que vamos sintiendo los seres humanos es más lo social que cambia, Saturno-Júpiter. Desde nuestro punto de vista también lo social incluiría a Ceres y a Marte en cierta medida, más social, más comunitario, vecinal, si quieres. Y después ya lo puramente personal, que es donde podemos accionar más, que son los personales Venus, Mercurio, la Luna, ¿no? Entonces, como que tenemos como rangos de acción. Pero claro, Sedna, para quien no lo sepa, son 11.400 años de ciclo. O sea, estamos pasando, Belén estaba comparando los 164 de Neptuno porque es el regente de Piscis oficial en la astrología moderna y nosotros ponemos a Sedna como pisciano porque es mucho más amplio, porque una cosa es hablar, como estaba diciendo Belén, de 164 años, que es el ciclo de un ser humano que podemos vivir, pues pongámosle con mucha suerte hasta los 100 y luego tus nietos, a lo mejor, o a quien hayas impactado, igual te recuerda 60 años más, 164, ¿no? Como que aún estás en la tierra, aunque sea como recuerdo, o porque alguien se acuerda de tu lápida en el cementerio. Pero es que lo que pasa con Sedna, que son 11.400 años de este planeta, ¿por qué son 11.400? Porque Sedna está muy alejada, de hecho se considera el primer cuerpo de la nube de Oort. La nube de Oort está envolviendo, son una serie de cometas que envuelven al sistema solar y Sedna está un poco como en la frontera interior y entonces da una vuelta tan larga que claro, ha estado 60 años en Tauro y va a estar 100 por ahí, me parece, en Géminis. Ahora no tengo el dato, pero realmente en Tauro ha estado bastante poco para lo que Sí, es sí. realmente ha ido rápido por Tauro, pero ahora en Géminis va a estar muchísimo más tiempo y una de las cosas que me vienen con este ciclo de 11.400 años es que es más o menos la fecha que se le da al templo más antiguo que existe en el mundo, que es el de Turquía, o uno de los más antiguos de los que se tiene como datos. También por supuesto, estos datos pueden bailar un montón, podrían ser 15.000, pero el caso es que nos hace pensar en la historia de la humanidad entera, ¿no? O sea, donde Júpiter y Saturno nos hablan de culturas que en su momento parecían las únicas, pero que no lo son. Los 11.400 años nos habla como la historia humana en general. Y nos hace reflexionar, pues por ejemplo, en este templo y en una de las cosas o uno de los datos interesantes de ese templo es que se dice que en ese momento se reunieron y se organizaron para hacer un templo que tú lo ves, es un gran complejo de edificios con altares, con animales grabados en piedra, seres humanos, ¿no? Pilares y tal, y se organizaron sin que existiese la agricultura. Y esto le habla directamente a Ceres. Es como decir,
tenemos la idea de que la organización, una idea egoica y productivista y mecanicista, de que la cosa que nos une es que tenemos que comer y vamos a hacer pan juntos, que es verdad en cierta medida, pero se ve que hubo seres humanos que quisieron unirse antes sin comer juntos o sin organizar la agricultura para adorar a algún dios. Que esto es Piscis, ¿no? Como que se unieron sencillamente por estar honrando a la naturaleza. A ver, que no tenemos ni idea del templo para qué servía, evidentemente, ¿no? Claro. Como que desde hace 11.400 años del templo y de Sedna. Entonces, pero el caso es que estamos en un ciclo de Sedna es un transpersonal o un planeta colectivo de otro nivel. O sea, es como que no vamos a ver, como estaba diciendo Belén, no vamos a ver todo un ciclo de Sedna ni de lejos, ni de coña, pero sí que estamos empezando algo, que es siempre que se produce una conjunción de dos planetas, es como el cero, su relación vuelve a empezar. Entonces, Claro. algo, claro, su relación vuelve a empezar porque hasta que se vuelvan a encontrar Sí. va a pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí que es un inicio. Entonces, en ese sentido, sí que estamos participando de un reinicio de Sedna. No vamos a poder ver hacia dónde nos está llevando, por supuesto, em, pero está marcando una nueva historia, ¿no? Y también traer quizá el mito de Sedna, que Sedna es como una sirena, podríamos pensar que es una sirena, en realidad en el mito es un mito inuit, esquimal, que un padre que está en una barca con su hija ve que hay una tormenta, piensa que tiene que ofrecerle algo al dios de la tormenta y entonces sacrifica a su propia hija, la tira por el barco y la hija se agarra al barco y el padre le corta los dedos, que es brutal, y esos dedos se convierten en focas y animales marinos. Y ella se convierte en medio foca y vive a partir de ahí en el fondo del mar, se convierte en diosa y en una diosa del inframundo, porque la puerta del inframundo existe en la religión inuit, existe en el fondo del mar. Además, me gusta mucho una idea que es muy pisciana para mí, que es la idea de que una idea inuit que se llama Parsilumi, creo, y que significa esperar en la oscuridad todos juntos. Que es esta idea como muy colectiva. Y quiero decir, traigo esto también porque me parece que parte del caos que estamos viviendo puede tener que ver con la participación de Sedna en todo esto, ¿no? Porque Urano en Géminis es muy caótico, sí. Todo este gran cambio de Plutón en Acuario, Urano en Géminis es mucho aire, pero si contamos con la parte pisciana de Sedna, con esta idea de incertidumbre, no sé a dónde voy, estoy esperando en la oscuridad a que algo cambie, como estoy en la sopa pisciana sin tener ni idea de esto a dónde me lleva, pues eso también nos refleja, ¿no? Lo que nos está ocurriendo, ¿no? Entonces, fíjate que hemos visto que esta luna nueva tiene una parte que puede llevar mucho a tierra y definir, pero también por otro lado hay una indefinición absoluta justo al lado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Sí, esto? O sea, ¿cómo sí. navegar este caos? Sí, 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 quería comentar que antes no sé si lo he llegado a decir, que claro, que lo que decía que el ingreso de Neptuno a Aries, ¿no? Como este gran inicio de lo que hablamos, bueno, y con la conjunción de Saturno, pero que realmente a mí la conjunción de Urano-Sedna sí que me parece un inicio de generación, porque el ciclo de Urano sí que es la muerte de una generación, ¿no? Los 85 años ya es como cuando se va a morir esa generación y sería como una nueva generación dentro de la civilización que somos relacionado con esta interconexión que tenemos, ¿no? Porque como el otro día escuché un término que me gustó, que no hablaban de astrología, pero decían que esta época de la de Urano en Tauro había habido como mucha obesidad de la información, infobesos, ¿no? Decía,
como que estamos ya en el top de la infoobesidad, o sea que ya no podemos más, ¿no? Y entonces, ahora igual con este toque geminiano puede que se empiece a aligerar esto, ¿no? O incluso que estas conexiones se hagan más, o sea, tal vez no tan global, ¿no? La globalidad la da Urano, pero la conexión la hace Géminis y es más como de aquí a aquí, de aquí a aquí. Que esto me trae un poco también a esto que últimamente igual también está como floreciendo, de yo solo me caso con el que está muy cerca de mis principios, ¿no? Yo solo me quedo, esta polarización de izquierda-derecha, rico, pobre, gym bro, panza, no sé qué, o sea, cosas de esta polarización que podría ser geminiana y como ahí empieza la nueva generación de a ver qué será. Y en esta lunación es un momento ideal para traerlo a tierra y decir, vale, ¿qué me pasa a mí con esto? En qué posición estoy? Porque encima es que el día de la lunación, Marte está en conjunción partil con Quirón. Entonces, claro, aquí estamos hablando de la herida egoica. Es como herida egoica total. Entonces, ¿qué me está diciendo qué me dice, qué me grita mi ego, que no quiere, que quiere patalear, qué patalea mi ego cuando me quedo en esa quietud práctica de Ceres, Mercurio, Tierra, Luna, respecto a esta nueva humanidad de interconexión? Sería como para mí la frase que resume esta lunación. Me encanta que hayas traído lo de la obesidad intelectual, digamos, y porque también me ha hecho pensar en otra cosa que no hemos comentado antes respecto a Tauro y la inteligencia, que es el rumiar, ¿no? Y en la medicina tradicional china, en realidad, la boca es que se relaciona con Tauro, se relaciona con la mente, ¿no? Y también cuando estamos nerviosos apretamos mucho los maxilares. Y esto es un acto mental, ¿no? Y se dice mucho, estoy rumiando una idea, estoy masticándola, ¿no? Es decir, que en realidad, cuando nosotros intentamos digerir la realidad, que es otro término que podría ser taurino, aunque también nos lleva un poco a cáncer, ¿no? Estoy intentando como meter mucho, ¿no? Integrar, incorporar, ¿no? Y lo que dices, ¿no? De una dieta, ¿no? Que Géminis puede ser justamente una cosa que tiene Géminis es, no te hace falta saber tanto, ya te lo dirá alguien, ¿no? No, es como ya preguntarás, ¿no? O sea, justamente la cosa de aligerar porque ya conversaremos, ¿no? Entre los dos, ¿no? Ya llegaremos a algo juntos. La inteligencia está en la interconexión, no en mí. Yo ¿para qué necesito todo eso si en realidad luego es compartido? Es como llevándola a una metáfora más corporal, es ¿para qué tengo que yo comer tanto, hacerme grande, tener tanta fuerza si voy a tener un compañero al lado que va a levantar el peso conmigo, ¿no? Quiero decir que con que estemos más o menos bien los dos, no, quiero decir que haya un poco como de repartir, ¿no? Pues este sabe de esto, yo sé de aquello, ¿no? Belén sabe mucho de ciclos, yo sé mucho de otra cosa, ¿no? Como que de alguna manera ahí está, hay este punto que entre los dos, ¿no? Llegamos ahí, ¿no? Lo que has traído de Quirón, de justamente Quirón, volviendo a este viaje que va de la esencia, que todos somos unidos al todo, luego nos convence Tauro de que vivimos en este plano y en el mundo de las apariencias, pero al mismo tiempo el cuerpo como llave. Después que pasamos y llegamos a Escorpio y a sus extremos y a sus ambiciones y a su carencia, Quirón, ¿no? Precisamente es esa herida narcisista del ego, pero que permite, nosotros lo vemos como el puente de Escorpio a Sagitario y permite precisamente empezar a encontrar el don o la verdad detrás, ¿no? Permite ir más allá del dolor y entender que todo tenía una razón de ser, ¿no? Como que de alguna manera encuentra un plan, encuentra un sentido, ¿no? Y entonces pasamos a Sagitario, ¿no? Que ya sería Urano, ¿no? Y me gusta porque estos dos últimos que nos hemos dejado al final, Urano y Sedna, sería cuando ya superamos todo esto y intentamos estar más en lo que sería la conciencia sin ego,
la conciencia en la que pensamos en los datos desde la sincronía. No desde la realidad es lo que veo, sino la realidad se me está enseñando para que yo aprenda algo dentro del viaje. Esta persona que tengo delante en realidad está diciendo cosas de mí, todo pasa por algo, ¿no? Entonces, es curioso porque es un estelium o una luna nueva que está como confundiendo tipos de niveles de pensamiento muy distintos, pero es interesante porque podríamos combinar tanto lo más concreto como lo más inspiracional y esa mirada un poco más mágica y que se fusione. Que justo me parece un momento interesante para llevar esto no al ego, sino a lo muy personal, porque también como la acumulación de planetas ahora mismo es en el primer cuadrante, o sea, tenemos menos Plutón y los nodos, está todo como en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, como que es todo muy, muy personal, ¿no? Entonces, también como aprovechar este tema personal, pero eso no desde la herida narcisista, sino desde un nuevo comienzo, que en realidad está ahí, pero dentro de ese nuevo comienzo, cómo uso yo mis habilidades básicas para posicionarme, ¿no? Y sobre todo para mí para mí personalmente, siempre es muy importante hacer las rutinas y lo diario, sobre todo porque, claro, lo que has dicho tú antes, ¿no? A veces a Virgo se le suele poner un poco como molesto, ¿no? Y como que ya está otra vez aquí, pero claro, en realidad Virgo es mutable. El día a día, las rutinas rutina no es repetitivo, las rutinas deben de ser cambiantes, ¿no? Entonces, por eso es también importante el análisis, porque no tenemos que hacer siempre lo mismo, tenemos que hacer lo que nos hace falta en este momento, en este día a día, ¿no? Ir como a lo muy, muy básico. Y también porque en esta secuencia de luna nueva en Tauro de 2025, luna llena en Escorpio de 2026 y luna nueva en Tauro de 2026, estaban muy, muy presentes tanto Mercurio como Quirón. Y por eso también me parece importante, para mí esto es siempre, no solo en esta lunación, para mí es súper importante saber en qué momento de este ciclo quironiano estamos, ¿no? De sentirnos súper, súper, súper heridos a entender que, pues bueno, que tiene un significado nuestra experiencia y después a transformarlo para aportar o para volvernos maestros, ¿no? Estoy usando como el ABC muy simplista, pero también es importante analizar en qué momento de este ciclo quironiano estamos, que casi casi no tiene que ver con la edad, ¿no? Lo que hablamos, los ciclos no quieren decir que tú con Saturno a los 28 te vayas a ser adulto, igual no eres adulto nunca, pero bueno, pues los ciclos nos ayudan a entender, entonces, en ese ciclo quironiano, dónde estoy en este momento para poder tomar decisiones. Cierto que dentro de poco Quirón hará una incursión en Tauro, justamente, o sea que también está como en ese proceso de ir a Tauro, aunque bueno, Quirón entrará al principio de Tauro y esta luna está al final de Tauro, ¿no? Y también me hace gracia que desde el punto de vista cosmológico, en realidad, Ceres como canal de Virgo, Urano como canal de Sagitario, Sedna como posible representante de Piscis, que es una de las cosas que siguen siendo un misterio porque aún no tenemos claro si aparecerá un planeta 9 en la nube de Oort o lo que sea, pero el caso es que nos dan una energía en todo caso muy mutable desde nuestro punto de vista a una luna Tauro que en principio es fija, ¿no? Entonces a ese juego, ¿no? Tanto en el día a día y ser conscientes de que en realidad lo que te fija y que te mantiene en un lugar que es aburrido o que te encierra es más bien ese concepto del yo que genera ego y volver todo el rato a lo mismo, pero que en realidad los mutables realmente lo que buscan es ir adaptándose, ¿no? Y que incluso diría
rompiendo, por supuesto, una lanza por Tauro, que Tauro no tiene por qué ser fijarse en este sentido, sino que cuando entendemos fijarse como una planta que se fija en crecer, ¿no? Es decir, en realidad yo veo que, que todo es impermanente en el universo y que incluso esta luna Tauro lo que busca es abundancia. O sea, si yo me quedo en... O sea, como que el tema es, que esto se dice mucho de Tauro, mmm, que su superpoder es elegir los valores en los que se va a fijar y cuando se fije en eso, entonces esa insistencia no se convierte en una insistencia que encierra, sino que es una insistencia que crece. Porque si una planta, si la viésemos pensar, ¿qué estaría diciendo? Crecer, 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 ¿no? Y entonces, aunque parezca que no se mueva, poco a poco la ves crecer día a día y es un movimiento que parece estático, pero no lo es. Realmente para mí Tauro es eso y por eso también Mercurio como regente, que también está en toda esta mezcla, ¿no? En Mercurio como regente que en realidad parece que se mueve mucho, ¿no? Como que hay un movimiento sin movimiento, ¿no? Lo que decías tú al principio, con esta inercia que coge del Sol, ¿no? Como concluyendo ya, mi frase del final sería utiliza esta luna para fijarte en crecer. Que solo con una luna nueva, con esta fijeza, semifijeza de Tauro, que al final lo que está haciendo es crecer, 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 y también con Ceres, me viene la palabra sí o sí semilla, ¿no? O sea, plantar la semilla, o sea, es el momento ideal para sí o sí plantar una semilla. Total, total, total. Muy bien, pues muchísimas gracias, Belén. Gracias a los cosmolocos que nos hayan visto. Muchas gracias de ver el vídeo hasta aquí. ¿Y dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar si quieren charlar contigo un rato? La Pues para semana que gente que me quiera seguir, me puede seguir por la calle, porque, porque por redes. pues está bien. Por la calle, ¿no? Vive en Euskadi. Con Buscarla. mi dirección y os pasáis por aquí, porque en redes tengo el Instagram paradísimo, no sé si volveré algún día, pero bueno, que ahí hay información y está guay. Creo que ahora lo tengo como astrolobelingo, que es bastante complicado, así que si quieres lo dejamos en la cajita de descripción y eso, que que me sigan por la calle. Sí, sí, lo pondremos en la cajita. Bueno, yo soy de Zaragoza, me podéis seguir como cosmo.lógico. Yo estoy bastante en Instagram, pero bueno, también me voy a tomar un cierto descansito. Y bueno, y en este canal y en todo, si ponéis astrología cosmológica, te saldrán cosas mías. Pues un abrazo muy grande a todos y nada, que disfrutéis de esta luna nueva. Nos vemos. Gracias.